Me da mucho gusto verles, mis hermanos, ya en este contexto de la Semana Santa, ¿no? Entonces, es algo bien bello, ¿no? Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, la obra completa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, y creo que es algo bien bello, y creo que es algo que tenemos que recordar, no solamente en Semana Santa, sino tenemos que recordarlo diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si oramos y comenzamos nuestro estudio? ¿Va? Y agradecemos a Dios por este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tanto, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos venir a tu palabra, Señor, abrir la escritura, Señor. Y te rogamos eso, Padre, que estemos atentos, Señor, que nuestro corazón está dispuesto a recibir tu mensaje. Espíritu Santo, por favor, ven y muéstranos lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Y estás tu obra, Padre, te lo pedimos, Dios. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han dispuesto esta noche para venir a escuchar tu voz. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Marcos, mis hermanos, capítulo 14, por favor. Seguimos en nuestras conferencias especiales. La semana pasada comenzamos a ver el capítulo 14 de este Evangelio de Marcos, la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y vimos que en Betania, ¿recuerdan? María, que era la hermana de Marta, que era la hermana de Lázaro, adora al Señor Jesús con lo más valioso que tenía, ¿no? Un vaso de alabastro, de nardo puro. Y vimos con nuestro pastor Josué que ella había estado atenta, ella había estado sin dudar de lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. Qué importante es eso. O sea, porque nadie sabía, o sea, nadie recordaba las palabras de Jesús, pero ella estaba súper atenta a lo que el Señor estaba enseñando. Vimos también cómo nuestro Señor es traicionado por Judas Iscariote y que buscaba la oportunidad para entregarle. También vimos el miércoles pasado cómo Jesús celebra y le da un nuevo significado a la Pascua, porque apunta a él mismo, apunta a su sacrificio. Y durante esa cena, pues anuncia que uno de los que mojan con él el plato lo va a entregar. Y les dice también que esta noche todos se van a ir de él, todos van a huir de él. Pero Pedro le dice, eso es lo que tú dices, me falta lo que yo diga. Yo no te voy a abandonar, Jesús. Y Jesús le dice, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él no lo escuchaba, mis hermanos. Él insiste en que no lo iba a abandonar. Vimos también al Señor Jesús orando y buscando la voluntad de su Padre en el puerto de Getsemaní. Y a sus discípulos durmiendo cuando ellos tenían que velar y cuando ellos tenían que orar. Vimos cuando Jesús es arrestado y Pedro saca la espada y trata literalmente de detener la voluntad de Dios al defender a Jesús. Y al final, ¿saben qué pasó? Pues lo que el Señor dijo. Todos los discípulos huyeron del lugar. Y es justo ahí donde vamos a comenzar. Entonces, acompáñenme, por favor, mis hermanos, a Marcos 14, desde el versículo 53, por favor. Dice la palabra de Dios. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El Evangelio de Marcos, mis hermanos, no lo registra, pero Jesús primero es llevado con Anás, que aunque era el ex sumo sacerdote, todavía tenía una gran influencia en el pueblo judío, ¿no? Eso lo pueden ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 18. El juicio que vamos a ver el día de hoy no es el juicio oficial ante el Sanedrín, ¿no? Que se llevó a cabo la mañana siguiente. En este momento era de noche. Tampoco es el juicio civil ante Poncio Pilato, sino el juicio que vamos a ver el día de hoy. Es un juicio ilegal, ¿no? Que se llevó a cabo por una corte pues, igual ilegal del mismo Sanedrín, justamente después del arresto de nuestro Señor Jesús. Y ahí sí, siendo no Anás, sino siendo Caifás,
que era su yerno, era yerno de Anás, el sumo sacerdote oficial en este proceso. Y solamente como un dato, recordemos que el Sanedrín era el más alto tribunal judío. Ahí se dirimían las cuestiones religiosas, penales, civiles, y estaba conformado por el sumo sacerdote como la voz principal, pero también por 70 miembros del Sanedrín. O sea, el Sanedrín tenía 70 miembros. Y ahí estaba el Sanedrín, y dice el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y lo primero que nos llama la atención es, pues, ¿qué casa tendría Caifás, no? Imagínense, 70 personas en su patio. O sea, pues, tenía buen patio, ¿no? Ahí humildemente, un humilde patio. Y dice, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y Pedro, como en muchos pasajes de la Escritura, nos super representa, mis amigos. Representa súper bien. Aquí dice que Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Nosotros también a veces hacemos lo mismo. Aún siendo hijos de Dios, seguimos al Señor de lejos. O sea, quiero decir, le seguimos a nuestra manera, a la Frank Sinatra, bajo nuestros propios medios, de la forma que nos resulte más conveniente a nuestros intereses. Pero eso no es seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que solo hay una manera de seguir al Señor Jesús. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 34, dice la palabra de Dios, y dice por palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ojo, yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero creo que es necesario recordar esto. Tomar tu cruz no es esta cruz que me tocó cargar, maní. No son tus problemas, no son tus enfermedades, no es la falta de chamba. La cruz no te toca. La cruz la tomas. Tomar tu cruz es morir a las cosas que nos estorban para seguir al Señor. Yo no sé qué nos está impidiendo decidir tomar nuestra cruz. Y eso te hace seguir al Señor así de lejos. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermanita, o amigo, amiga, que ningún sueño, ningún anhelo es comparable con solo buscar lo de Cristo. Nada se compara con eso. Porque ese es el sentido de nuestra vida. Para eso hemos sido creados, para glorificar al Señor, para disfrutarle. Glorifiquemos al Señor en todo lo que hagamos, mis hermanos. Y no estoy diciendo que no tengamos anhelos, no estoy diciendo que no tengamos metas, pero si esos anhelos y esas metas están estorbando a lo que el Señor te está llamando a hacer, o están estorbando en tu caminar con Cristo, en Cristo, pues creo que tenemos que ponderar qué es lo más importante. ¿Lo estamos siguiendo de lejos? Creo que es ser una buena reflexión, meditación. Dice el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. No era un juicio justo, ellos ya habían determinado matarle y solo la verdad es que solamente estaban buscando un pretexto. Solamente estaban buscando un pretexto. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Cuando todo esto pasó, como les decía, era de noche, ¿no? Y las leyes hebreas determinaban que los juicios debían comenzar en el día y debían terminar en el día, ¿no?
Y una de las razones para esto es que un juicio de noche pues no se podía ver claramente la cara, ¿no? Del acusado, no se podía ver claramente la cara de los testigos, ¿no? Pero a ellos, pues, ahora sí que no les importó. Por eso les digo que es un juicio ilegal. Otra ley dentro de este proceso es que ningún acusado podía tener un juicio en otro lugar que no fuera el sitio donde se reúne oficialmente el Sanedrín. Y aquí están, pues, en la casa de Caifás. Entonces, todo está, ahora sí que todo mal, mis hermanos. El proceso penal hebreo está claramente, pues, no siendo respetado y que está basado en la ley. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, estaba enfrentando un proceso totalmente ilegal, tramposo, de noche, en la casa del sumo sacerdote, con testigos falsos, que hacían declaraciones falsas y que ni siquiera se ponían de acuerdo en sus mentiras. O sea, ¿te imaginas la escena? Estos testigos habían escuchado a Jesús decir lo que aparece en Juan 2:19. Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y su argumento mentiroso era, él dijo que va a destruir el templo. Y la verdad, hermanos, es que era una acusación sumamente seria, ¿no? Era muy serio, porque en el mundo grecorromano, la destrucción, la profanación de lugares de adoración era algo pues digno de muerte. Era algo muy serio. Pero Jesús no dijo, voy a destruir este templo, sino destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O gran diferencia. Jesús no se refería al templo, sino a su propia muerte y resurrección. A eso se refería el Señor Jesús. Y ellos lo están tomando casi casi como una amenaza terrorista. Pero ellos, ahí dice el texto, ¿no? Ni siquiera coincidían, hermanos, en su testimonio, ¿no? Porque pues no era verdad, pues, ¿cómo? Era un testimonio falso. Dice un comentarista bíblico, es más difícil el estar de acuerdo en una mentira que el decir la verdad. Eso es cierto, ¿no? O sea, no se ponían de acuerdo en sus mentiras, ¿no? Solo están buscando un pretexto, dice. O sea, para caer pronto. Nada más están buscando un pretexto para acusar y matar a Jesús. Dice el versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, su plan pues no estaba, o así que no estaba jalando, su plan no estaba funcionando. Entonces el sumo sacerdote Caifás intenta intimidar al Señor Jesús y se para, busca que diga algo para que se contradiga, ¿no? Y si se contradice, se ahorran los testigos y se acaba esto rápido. Por eso se puso de pie. Fue algo intimidatorio. Imagínense. Versículo 61. Mas él callaba. Mas él callaba y nada respondía. El Señor Jesús pudiendo traer testigos. El Señor Jesús incluso pudiendo señalar todas estas ilegalidades, no lo hizo. El Señor Jesús guardó silencio. Y la verdad es que yo pensé mucho en esto, ¿no? ¿Cómo uno puede quedarse callado ante las injusticias? Yo no sé si has pasado alguna injusticia, de cualquier tipo. Pero para muchos de nosotros sería algo imposible guardar silencio y no defendernos cuando se nos está acusando de alguna mentira o cuando se nos está acusando de algo injusto. O sea, la primera reacción es, pues, oye, oye, pero nuestro Señor Jesús lo hizo, mis hermanos. Él fue manso, él fue paciente ante este juicio ilegal. Y ahora la pregunta del millón es, pues, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué guardó silencio? ¿Por qué fue manso? ¿Por qué fue paciente?
Porque el Señor Jesús está enfocado en su misión. El Señor Jesús está enfocado en su misión. ¿Cuál es su misión? Amarnos hasta la muerte. Ahí va, a la muerte. Nada lo iba a detener. Amarnos hasta la muerte. Por eso guardó silencio. O sea, el Señor Jesús estaba totalmente confiado a la voluntad de Dios. Así logró en Getsemaní. Dice Isaías 53:7. Yo creo que muchos recuerdan ese pasaje. Dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No estoy diciendo que ante un proceso legal pues no nos defendamos, no contratemos abogados. Lo que digo es que en cualquier situación donde se nos acuse, pongamos primeramente toda nuestra confianza en el Señor Jesús. La Biblia enseña, ¿no?, que el Señor Jesús es nuestro abogado. O sea, delante de cualquier acusación que podamos tener injusta, mis hermanos, cualquier mentira así descarada, ¿quién es nuestro abogado? Delante de Satanás, ¿no?, que está acusándonos día y noche, podemos confiar completamente en el plan de Dios. Justo como escribe Pedro, ahí en 1 de Pedro 2:23. Dice esto, Pedro, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Encomendar la causa al que juzga con justicia, justamente. Ahí a la mitad del versículo 61 dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Bendito hace referencia a Dios, pero ellos no podían pronunciar la palabra Dios. Por eso dice, Hijo del bendito. Versículo 62. Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tremenda declaración. Ahora sí que, ¿alguna otra preguntita? Ya, ¿para qué, no? Y ojo, no es que el Señor se esté defendiendo, sino que simplemente está contestando la verdad. Definitivamente es más sabio no responder ante las injurias de los falsos testigos que tratar de aclararlos, ¿no? Pero si Jesús se hubiera rehusado a responder esta pregunta, mis hermanos, habría negado su misión. Habría negado su misión. A veces a veces no es tan sabio responder ante las injurias que nos hacen, porque la verdad es que terminamos siendo partícipes de ellas, ¿no? Pero ante la verdad, ahí sí, ahora sí que ante la verdad ahí sí habla, ¿no? Iba a decir neta, pero mejor no digo neta. Ante la verdad ahí sí habla. Mis hermanos, cuando regrese el Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del poder de Dios, vendrá como juez y no va a venir a responder preguntas. No va a venir a responder preguntas, sino que las personas que le han rechazado, van a tener que responder sus preguntas. Y la respuesta que da Jesús es contundente. Yo soy el Hijo de Dios. Lo dice, pero lo hace tomando un título mesiánico que aparece en Daniel 7:13, lo que acabamos de ver hace poco justamente en las reuniones de los miércoles, ¿no? Hijo de hombre. Dice aquí en Daniel 7:13 que el Hijo del Hombre es a quien Dios le ha dado dominio, gloria, reino sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, ¿no? Su dominio es dominio eterno, su dominio nunca va a pasar, su reino nunca va a ser destruido. Y aquí vemos cómo contundentemente Jesús declara ser Dios mismo. ¿Has escuchado esto de que, pues la verdad es que Dios nunca declaró ser Dios mismo?
En pocas palabras, con esta respuesta le está diciendo a Caifás, ternurita, el que está en juicio no soy yo, eres tú. Yo soy el Hijo del Hombre. Y voy más, ¿no? Aquí no solo Jesucristo está puesto en juicio, no solo el Sanedrín está puesto en juicio, no solo los líderes religiosos están puestos en juicio, sino ¿saben qué? Nosotros. Nosotros también, mis hermanos. A estos líderes religiosos se les va a juzgar sin duda, ¿no? Por lo que hicieron con Jesús. Pero a nosotros también se nos va a juzgar. Se nos va a pedir cuentas por lo que hicimos con Jesús. Lo importante no es lo que nosotros pensemos de Jesús. Él es el Rey soberano, independientemente de lo que pienses de Él, independientemente si creas o no en Él. También nosotros estamos en juicio. Y la única manera de no salir culpables de este juicio es estar en Cristo. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creer en Él, tener fe en Él, poner toda tu confianza en Él. ¿Crees que Jesús es quien dijo ser e hizo lo que dijo que iba a hacer? ¿Crees en esto? Es una cuestión de fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Jesús nos llamara, o así que nos llamara así como congregación, como Semilla de Mostaza Xochimilco, a ser sus testigos en este juicio legal? No, 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 espérate. Tengo mis testigos. ¿Cómo demostramos que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros, siendo sus testigos. Nuestra vida transformada. Con nuestra vida transformada. Nuestra vida transformada es la evidencia más clara de que Jesús es Dios. Nosotros somos testigos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. A todas las personas del mundo. Eso es lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Somos testigos de Cristo. Estamos llamados a declarar quién es Jesús. Pero el Sanedrín contestó súper mal. El Sanedrín contestó súper mal a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jesús? Y a la afirmación de que Jesús es Dios. Versículo 63 de Marcos 14. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, que es una señal de dolor, de angustia, de indignación, pero sobre todo de que agarró la onda de quién es Jesús. Entendió quién es Jesús, entendió que Jesús estaba afirmando ser Dios mismo. Dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya lo tenemos. No hacen falta más testigos falsos. El plan funcionó. Versículo 64. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándolo ser digno de muerte. La blasfemia consistía en pronunciar irrespetuosamente el nombre de Dios. Y la paga de esta transgresión a la ley era morir apedreado. Eso está ahí en Levítico. Jesús lo están condenando por decir la verdad. No hay blasfemia, porque esa declaración apunta claramente a la divinidad de nuestro Señor Jesús. A Jesús lo condenaron no por algo que haya hecho.
A Jesús lo condenaron no por lo que hizo, sino por quién es. Ellos ya habían determinado matarle. Conocían las escrituras, ellos conocían las profecías y cerraron su corazón y le rechazaron y encontraron una excusa falsa para llevar a cabo sus planes. Si aún no crees en Jesús, no cierres tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no cierres tu corazón. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre, al que el Padre ha resucitado de los muertos y le ha sentado a su derecha en los lugares celestiales, dice Efesios 1:21 al 22, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús es el Señor, pero no vino a este mundo a condenarnos, no vino a este mundo a condenarte, sino a dar su vida por ti, y solo porque te amo. Y si tú ya conoces a Jesús, no cierres tu corazón, no cierres tus ojos para ver todo lo que Jesús está haciendo y todo lo que Jesús ha hecho en tu vida. Confía en el Señor. El Sanedrín cerró su corazón a Jesús. El Sanedrín cerró su corazón completamente a Jesús y lo que pasó fue que, versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estos alguaciles no eran parte del Sanedrín, pero lo están golpeando solo por lo que está determinando el Sanedrín. Creo que debemos tener cuidado con juzgar a Jesús basado en lo que otras personas piensan de él, o lo que otras personas dicen de él. Al Señor Jesús le pusieron algo en la cara que no le permitía ver nada, no veía de dónde venían los golpes. Tú cuando ves que te van a pegar, ¿no? Hacen finta y por lo menos como que esquivas, ¿no? Por fuera, hasta si no esquivas, pues cierras los ojitos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el Señor Jesús estaba totalmente expuesto a los golpes, mis hermanos. Vulnerable. Dice la Escritura en Juan 1:11, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ellos no solo no le recibieron, sino que le escupen, lo golpean y se burlan de él. En los evangelios de Mateo y de Lucas se menciona que los que golpeaban decían, dinos quién te ha golpeado, profetízanos. Ellos seguramente estaban recordando una profecía de que el Mesías no juzgaría en base a lo que ve. Esta profecía está en Isaías 11:3, por si lo quieres apuntar. Y parece que decían burlonamente, Mesías, el Mesías no juzgará según lo que ve. Le hagan un golpe a ver quién te pegó. Lo que ellos no saben es que no solo el Señor Jesús conoce quién le ha golpeado, sino lo que hay en lo profundo de sus corazones, ¿no? Qué pena, qué oso, cayó de amor. El Señor cayó de amor, pudiendo ahora sí que pulverizarlos a todos. Dios tiene misericordia, mis hermanos. Dios tiene misericordia y no les da lo que merecen, justamente como Dios nos trata a nosotros. No nos da lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. Es la gracia del Señor. El Señor soportó y pagó esos golpes para que nosotros no los pasáramos. Nosotros merecíamos ese castigo. Merecíamos que nos pusieran un saco en la cabeza, que nos empezaran a golpear,
La paga del pecado es muerte. ¿Era o la sangre de Jesucristo o era nuestra sangre? La paga del pecado es muerte. No había otra alternativa. Los navegantes saben este versículo de memoria. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo dio su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. ¿Cómo, cómo deberíamos reaccionar ante esta suprema obra de amor y de misericordia, mis hermanos? Pues con una vida rendida al Señor, no como una obra, sino como lo más razonable que podemos hacer, presentando nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. La adoración es la respuesta más lógica después de conocer las misericordias de Dios. Esa es la manera que deberían haber reaccionado sus discípulos, pero no fue así. ¿Cómo reaccionaron sus discípulos? En este caso Pedro, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estás con Jesús el Nazareno. O sea, no le está preguntando un oficial, ¿no? De la Guardia Romana, amenazante con la espada, ¿no? Sino le está preguntando una criada. Un hombre hostil, con autoridad, interrogó a Jesús. Dice un comentarista, Pedro no se enfrentó a esta clase de interrogación, sino solamente una de las criadas. Pero ella fue suficiente para hacer que Pedro negara a Jesús. Una simple moza hizo dudar y desanimar a este sólido campeón. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Es la primera vez que Pedro niega a Jesús. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Así como el día de hoy hay diferentes acentos en nuestro México lindo y querido. En aquel tiempo, en esas regiones también había acentos de acuerdo a cada región y Pedro tenía un acento norteño, o sea, del norte de Jerusalén. Imagínate, imagino a Pedro hablando, bueno, olvídalo. Pedro quería permanecer en el anonimato, pero su acento Galileo, pues lo sacó a balcón, lo delató. Y la verdad, hermanos, pudiéramos darle cierto crédito a Pedro. Él, aunque sea de lejos, pues siguió al Señor. Él, pues se infiltró en el patio del sumo sacerdote, como buscando probablemente el momento adecuado para saltar y ayudar, no sé, ¿no? Pero hacía frío y se va a la fogata. Y entonces la criada hace esta pregunta y su acento lo delata y todo comienza a desmoronarse, todo comienza a derrumbarse. ¿Saben? Cuando seguimos de lejos a Jesús, es muy difícil permanecer firmes en un tiempo de prueba. Y Pedro está comenzando a desmoronarse. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Cada negación es más enfática que la anterior. Y comienza a maldecir, comienza a jurar, hasta el punto de no llamar a Jesús por su nombre. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? También Pedro estaba en el juicio.
y le hicieron la pregunta principal. ¿Y saben qué? Reprobado, respondió mal, ¿no? Desconoció por completo a quien él mismo había dicho en Juan 13:37, mi vida pondré por ti. Y no hay manera, no hay, no hay manera de justificar el hecho de que Pedro negó a Jesús. No hay manera de adornarlo, no hay manera. A pesar de que lo haya seguido de lejos, de que probablemente haya tenido buenas intenciones para ayudarle, ¿no? Cuando sintió la presión, pero no, porque no veló, porque no oró, lo vimos la semana pasada. Y esta negación es notable porque el mismo Pedro dijo que nunca iba a negar a Jesús. Y Pedro pierde y pierde mal. ¿Y a poco nosotros no hemos ido con Pedro? En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro caminar en Cristo, hemos negado al Señor. No es, no es negarlo de, ¿sabes qué? No te topo, no te conozco. Señor, nunca voy a volver a hacer esto. 3 horitos después, haces exactamente lo que le dijiste a Dios que no ibas a hacer y hasta peor. Y podemos tratar de poner excusas, mis hermanos, de autojustificarnos, pero la verdad es que somos culpables como Pedro. Somos culpables. No solamente porque, no les voy a decir que son bien chavas, más bien soy bien chavo, sino porque todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin Cristo estamos perdidos. ¿Cómo les explico? Sin Cristo estamos perdidos. Pedro posiblemente pensó, estoy perdido, ya fue, ya fui. Porque seguramente recordó cuando Jesús dijo, ahí en Lucas 12, del 8 al 9, Jesús decía esto, dijo, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ya fui, dice Pedro. Mejor me hubiera ido de ese lugar, pues, ¿para qué vengo? Y así no lo hubiera negado, me hubiera ahorrado un montón de cosas. Y que se pone a llorar. El Evangelio de Lucas también nos narra que después de esta negación de Pedro, Jesús lo miró, y lo miró seguramente con una mirada de, ¿cómo será la mirada de nuestro Señor Jesús? Una mirada recriminatoria, desafiante ante la traición, o una mirada de, Pedro, estoy aquí no para condenarte, sino para restaurarte. Jesús no ha desechado a Pedro, mis hermanos. Jesús no te ha desechado. Jesús no me ha desechado a mí. Después de la resurrección, es Jesús quien busca a Pedro y se le aparece específicamente a él, ahí en 1 Corintios 15:5. Después de haber resucitado, Jesús le dice a las mujeres, díganle a Pedro que lo espero en Galilea. Marcos 16:7. En Juan 21, después de haber comido un pescado, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús no lo rechaza, sino que le dice, pastorea mis ovejas. Esa mirada de Jesús, estoy seguro, es de confianza y de ternura, no de rechazo. No de, no me gusta decir te lo dije, pero pues te lo dije. Si hemos negado al Señor Jesús, no 3, 5, 10, 20, 1000 veces, el día de hoy hay una oportunidad para que el Señor te restaure. Si has pecado, en Cristo hay restauración. La gracia del Señor es mucho más abundante que nuestros pecados. Pedro lloró
Y el Evangelio de Mateo se menciona que Pedro lloró amargamente. Mateo 26:75. Cuando pecamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Lloramos? Cuando negamos al Señor con nuestros actos, lo que necesitamos son lágrimas, mis hermanos. Pero ojo, no lágrimas de remordimiento, sino lágrimas que vengan de un corazón arrepentido, lágrimas que vengan de un corazón humillado. A ese corazón, dice David en el Salmo 51, el Señor no desprecia. A ese corazón el Señor no desprecia. Y Pedro llora porque sabe que es un pecador, que merece con toda justicia la condena. No tiene esperanza, pero Jesús no lo ha rechazado. Y en su mirada posiblemente le dijo, sí has pecado, pero yo he venido a este mundo no a condenar, sino a salvar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido rechazados por Dios, ¿no? Cuando pecamos? Se llama el pecado, destituí, ya, no tengo solución. Es que no sabes lo que hice, hermanos. Es que no fue una mentira. No sabes lo que es. Para Dios no hay nada imposible. Confía en el Señor. El Señor no te rechaza. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Señor. Si has pecado, el Señor no te desecha. Solo arrepiéntete y cree en Jesús. Recuerden, en la cruz del Calvario, lo que pasó es que ya hemos sido juzgados. En la cruz del Calvario ya hemos sido encontrados culpables, pero también hemos sido perdonados y hemos sido justificados. No hay nada que nos acuse, no hay nada que nos acuse. Y todo esto simplemente y solamente por poner nuestra fe en el lugar correcto, que es en el Señor Jesús. Poner nuestra confianza en la obra completa de nuestro Señor Jesús, a favor nuestro. Mis hermanos, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay vida eterna. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, tu palabra, Dios. Señor, aquí está tu cuerpo, Señor, tu iglesia, Señor, como un solo hombre, Señor, y diciéndote, Señor, que sí hemos estado siguiéndote de lejos, Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, Dios. Ayúdanos, Dios, porque no está en nosotros negarnos a nosotros mismos, Señor. Señor, que nuestro único anhelo sea buscar tu gloria, Dios. Permítenos que cuando nos enfrentemos a injurias, Señor, a mentiras, antes de decir cualquier cosa, podemos poner nuestra confianza en ti, Señor. Eres nuestro abogado. Ayúdanos a confiar en ti, por favor, Señor. Permítenos, Señor, vivir a la luz de lo, de lo que hizo tu Hijo, el Hijo del Hombre, el soberano Dios. Gracias, Señor, porque ya has usado el pecado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Permítenos día a día vivir adorándote, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que es agradable a ti, Señor. Gracias, Dios, porque como a Pedro no nos rechazas, mi Señor. Aunque fallemos 1000 veces, no nos rechazas. Pero por favor, Señor, ayúdanos a ver claramente nuestro pecado y concédenos arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el problema del pecado ya quedó resuelto y quedó resuelto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. En el nombre de Jesús, oramos todas estas cosas